¿te importa que me quede a dormir aquí esta noche?, me preguntó Sergio, mi cuñado, desde la puerta del salón. Eran las 11:30 de la noche, un jueves cualquiera en Madrid. Llevábamos todo el día juntos porque habíamos ido a arreglar unos papeles de una herencia. Él, como siempre, había bebido más de la cuenta y no estaba en condiciones de conducir. Lo lógico era decir que sí, claro. Total, tenía habitación libre y era de la familia. Pero no fue eso lo que me molestó. Fue la forma en que lo preguntó. No lo hizo con naturalidad. Lo hizo con una incomodidad extraña. Como si no quisiera quedarse, pero no le quedara otra. Claro, Sergio, no pasa nada. ¿Pero por qué no te quedas en casa de tu hermana?, le solté, sin pensar. Ahí vino la pausa. Una de esas pausas que no parecen nada, pero lo son todo. Se le endureció la mandíbula. No me miró. Solo dijo: es que, no me parece buena idea. Me reí, intentando quitarle peso al asunto. ¿Qué pasa? ¿Os habéis peleado? No respondió. Caminó hasta la cocina sin decir palabra. Abrió la nevera y sacó una cerveza. En ese momento supe que algo no iba bien. No por el silencio, sino por la tensión en sus hombros. Por cómo evitaba mirarme a los ojos. Sergio nunca fue un hombre discreto. Es de los que suelta todo, incluso cuando no debe. Y esa noche, algo le quemaba por dentro. ¿Te vas a quedar a dormir o a montar un drama?, le dije, medio en broma. Ahí me miró. Pero no con cara de cuñado borracho. Me miró como quien está a punto de saltarse una línea que no se puede deshacer. Mira, Dani, dijo, bajando la voz. Lo que te voy a decir no sé si debería decírtelo. Pero no puedo seguir viéndote la cara de gilipollas sin decir nada. Me congelé. Así, sin anestesia. ¿De qué coño hablas? De tu mujer. Y entonces, sin que yo lo pidiera, lo soltó todo. Hace unas semanas, fue después del cumpleaños de Silvia. Me pasé por tu casa porque me dejé las llaves del coche. Pensé que no estabais. Pero ella sí estaba. No estaba sola. Y no fue casualidad. No fue un malentendido. Me vio. Me miró. Y cerró la puerta sin decir una palabra. Ni siquiera intentó justificarlo. No recuerdo qué dije. No recuerdo si dije algo. Solo recuerdo que me temblaban las manos. Mi mujer. Clara. La mujer con la que llevaba casado 14 años. ¿Con otro hombre en mi casa? ¿Y lo vio su propio hermano? Lo miré como si me estuviera contando una película. Una que no quería ver, pero que ya no podía parar. ¿Y no dijiste nada? ¿Y tú qué hubieras hecho? ¿Montar un escándalo en plena escalera? ¿Gritar en tu propia casa delante de tus vecinos? Era evidente que tú no sabías nada. Y no quise ser yo el que te lo dijera. Hasta hoy. Esa noche no dormí. Ni él, ni yo. Ni en la habitación de invitados ni en el sofá. Solo estuvimos en silencio. Yo sentado, mirando la televisión apagada. Él fumando uno tras otro en el balcón. Y lo peor es que no me sentí traicionado todavía. Lo peor fue la duda. Porque parte de mí no quería creerlo. A la mañana siguiente, Clara se levantó antes que yo, como siempre, y se fue a trabajar sin hacer demasiado ruido. Me dio un beso en la frente antes de salir, como cada viernes desde hacía años. Era su manera de no despertar del todo, pero mostrar cariño. Ese día el beso me dio asco. No por el contacto físico en sí, sino porque ahora ese gesto significaba otra cosa. Un disfraz. Una mentira que usaba como rutina mientras yo, en bata, me quedaba en casa sintiéndome un idiota. No sabía si Sergio había exagerado o malinterpretado lo que vio, pero tampoco tenía sentido que inventara algo así.
No era un tío que fuera buscando follones, y de hecho, si algo tenía de sobra, era miedo al conflicto. El que callara durante semanas solo demostraba que había estado luchando con su propia culpa. No lo decía con rencor, ni con odio, ni siquiera con sorna. Lo dijo como si me estuviera dando una noticia inevitable, como quien se ve obligado a decirte que tu coche ha sido robado aunque no tenga nada que ver con él. No podía simplemente hacer como si nada. Pero tampoco quería precipitarme. No había nombres, no había caras, no había pruebas. Solo una escena borrosa de la que él fue testigo y que a mí me estaba comiendo por dentro. Así que decidí algo que nunca había hecho en mi vida. Fui a su trabajo. No a buscarla, ni a armar escándalo, sino a observar. A estar. Me tomé la mañana libre y pasé por delante de la tienda donde trabajaba, una pequeña boutique en Malasaña. No entré. Me quedé en un bar de enfrente, con un café que no me apetecía y el móvil en la mano como excusa para no parecer un lunático. Me senté cerca de la ventana y fingí que revisaba correos. Lo único que revisaba era su entrada, su postura, sus gestos, los clientes que entraban, y sobre todo, si alguien que no tuviera que estar allí aparecía con demasiada confianza. Pasaron 2 horas y no ocurrió nada extraño. Ni un abrazo fuera de lugar, ni miradas incómodas. Solo ella, atendiendo a mujeres que preguntaban por precios y combinaciones de ropa. Me pareció incluso más guapa que de costumbre, lo cual me jodió más. Pensé en lo estúpido que era estar ahí, espiando a mi propia mujer, en vez de simplemente preguntarle. Pero algo dentro de mí sabía que si lo hacía, ella lo negaría. O peor, me diría una versión edulcorada, recortada, masticada. No quería una historia inventada, quería la verdad, cruda y directa, aunque me doliera. Decidí irme. No había conseguido nada más que perder el tiempo y sentirme aún más impotente. Antes de salir del bar, pagué y me fui al baño a refrescarme la cara. En el espejo me miré y pensé que estaba envejeciendo por culpa de esto. Me dolían los ojos, los hombros cargados, como si llevara una mochila invisible que no me podía quitar. Al salir del baño, el camarero me miró como si supiera que estaba ahí por algo que no era un café. Me crucé con su mirada, pero no dijo nada. Volví a casa y me tiré en el sofá. Me quedé dormido con la tele encendida. Cuando abrí los ojos eran casi las 5 de la tarde. Clara salía a las 6, y en ese momento decidí que ya había tenido bastante de espiar como un cobarde. Si quería saber la verdad, iba a tener que buscarla de frente. Esa noche, después de cenar, me senté con ella en el sofá como si nada pasara. Le pregunté por su día, y me respondió con detalles, como siempre. Me habló de una clienta que se había puesto insoportable por unos zapatos devueltos y de que iba a tener que cubrir el turno de una compañera el sábado. Todo sonaba normal, todo parecía estable, y sin embargo yo solo podía pensar en qué parte del relato era verdad y qué parte estaba diseñado para llenar espacio. No sabía si estaba mintiendo o si yo me estaba volviendo loco. Así que lancé la pregunta sin avisar. ¿Hace cuánto no ves a Sergio? Clara se quedó en silencio un segundo, pero no tanto como para parecer nerviosa. ¿Mi hermano? Pues, hace un par de semanas, creo. ¿Por? Nada. Me preguntó algo sobre el coche y me pareció raro. Nada importante. Ella asintió y siguió viendo la tele, pero noté que desde ese momento no volvió a mirarme igual. Empezó a tocarse el pelo con más frecuencia. A cambiar de postura en el sofá. A evitar el contacto visual. Algo había movido con esa pregunta. No era suficiente, pero era un comienzo. A los 10 minutos se levantó, fue a la cocina, y no volvió durante un buen rato. Cuando me levanté para ir a verla, estaba con el móvil apoyado en la encimera, escribiendo. Al verme, lo bloqueó de inmediato y dijo. Estoy hablando con Sonia, la del trabajo. Mañana tenemos inventario y estábamos viendo cómo organizarlo. Asentí. No dije nada.
ni falta hacía. Esa noche, antes de dormir, dejé mi móvil cargando al lado del suyo. Cuando se durmió, lo cogí. Estaba bloqueado, por supuesto, pero no me importaba. Yo tenía su contraseña. Y esa noche, por primera vez en nuestra historia, la iba a usar. Desbloqueé el móvil de Clara con más facilidad de la que esperaba. Usaba el mismo código desde hacía años, una fecha sin ningún significado aparente, pero que había elegido por ser fácil de recordar. No me sentí orgulloso de lo que hacía, pero en ese momento la necesidad de saber superaba cualquier principio moral. Me fui directo a WhatsApp y no vi nada fuera de lugar. Conversaciones con amigas, el grupo de la familia, compañeros del trabajo. Todo parecía en orden, demasiado en orden, como si supiera que alguien podría revisar su móvil en algún momento y se hubiera preparado para ello. Fue cuando entré en la galería que noté algo raro. Había una carpeta oculta, cosa que antes no existía. No era muy difícil de encontrar si sabías dónde buscar, y al abrirla, lo que vi me dejó sin aliento. No eran fotos comprometedoras en el sentido sexual, pero sí en el sentido emocional. Selfies con un hombre que no conocía, en un parque, en un bar, en lo que claramente parecía ser una habitación de hotel. En todas las fotos ella salía sonriendo, con esa sonrisa natural que yo no veía en casa desde hacía meses. No era una sonrisa de compromiso ni de pose para redes, era una sonrisa de alguien que se siente libre, que está donde quiere estar, y eso dolía mucho más que cualquier imagen explícita. Levanté la vista y la vi durmiendo a mi lado, como si nada. Respiraba tranquila, con una mano bajo la almohada y el cuerpo medio girado hacia mí. Me pregunté cuántas veces habría dormido a mi lado después de haber estado con él, con ese tipo de las fotos. Me pregunté si alguna vez, al mirarme, se sentía culpable. Cerré la galería, dejé el móvil donde estaba y me fui al salón. No podía dormir. No podía ni siquiera estar en la misma habitación que ella. Encendí la tele para hacer ruido de fondo y me senté en la oscuridad, sin saber qué hacer. Durante años pensé que si alguna vez Clara me era infiel, yo lo sabría, que lo notaría en su forma de mirarme, en su manera de hablarme, pero no fue así. La realidad es que lo ocultó todo tan bien que ni siquiera tuve sospechas hasta que su propio hermano me lo confirmó. Y aún así, necesité pruebas, necesitaba ver con mis propios ojos que lo que vivía no era una paranoia sino una verdad que llevaba tiempo gestándose. Por la mañana, ella se levantó sin notar nada raro. Me encontró en la cocina preparando café y me saludó como de costumbre. Le devolví el saludo con una sonrisa forzada. Hablamos del desayuno, del trabajo, del tráfico, cosas triviales que en otro momento habrían sido normales pero que ahora me sonaban falsas. A las 11 de la mañana la confronté. No esperé a que se relajara ni a que estuviéramos en un momento íntimo, simplemente cerré la puerta del salón y le dije que necesitábamos hablar. Ella se quedó quieta, con la taza en la mano, y me miró sin entender. ¿Quién es el tío con el que sales en esas fotos? Solté sin rodeos. No hubo espacio para el teatro. No fingió sorpresa, no preguntó de qué hablaba. Solo bajó la mirada y dejó la taza sobre la mesa. Ese gesto me confirmó todo antes de que dijera una sola palabra. No negó nada, no preguntó cómo lo sabía, solo se sentó y suspiró. No sé cómo empezar, dijo al fin. No es algo que planeé, Dani, no fue una decisión consciente, simplemente pasó. Empezamos a hablar hace meses, en el trabajo, venía mucho a la tienda y conectamos. Al principio solo charlábamos, luego empezamos a vernos fuera, y sí, pasó lo que estás pensando. Pero no fue solo eso. Es alguien que me escucha, que me entiende, que me hace sentir viva otra vez. No entendía cómo podía decir eso en voz alta sin que le temblara la voz. Me hablaba como si estuviéramos discutiendo sobre una película, como si no acabara de tirar por la borda 14 años de matrimonio. Me quedé mirándola sin saber qué decir. Había imaginado muchas veces cómo sería este momento, qué palabras usaría, si gritaría o si rompería algo,
pero en ese instante me quedé vacío. Solo dije lo primero que me salió. ¿Y yo? ¿Qué soy yo para ti? Clara bajó la mirada otra vez. Tardó en responder. Eres mi marido, eres el padre de mi vida entera, de mi día a día, de todo lo que he sido durante años. Pero me sentía apagada, Dani. Me sentía invisible. ¿Y esa es tu solución? ¿Acostarte con otro? No lo planeé, joder. No fue una estrategia. Pasó. Me confundí, no sabía cómo manejarlo. Al principio pensé que era solo una distracción, pero luego me di cuenta de que no quería dejarlo. Me hacía sentir cosas que ya no sentía aquí. No me refiero al sexo solamente, hablo de emoción, de novedad, de atención. Y no lo justifico, lo sé que lo hice mal, pero tampoco puedo fingir que estoy arrepentida, porque no lo estoy. Solo me siento mal por ti. Esa última frase fue la que me rompió. No se sentía mal por lo que había hecho, solo por cómo me afectaba a mí. No había remordimiento, solo una especie de lástima contenida. Me levanté sin decir nada más, salí del salón y cerré la puerta con fuerza. No quería oír más excusas. Había escuchado suficiente. Durante 3 días no le dirigí la palabra. Compartimos el mismo techo, pero no la misma vida. Me levantaba antes que ella y me iba a trabajar sin despedirme, volvía tarde aunque no tuviera nada que hacer fuera, cenaba en silencio frente a la televisión y me metía en la cama sin decir una palabra. Ella intentó hablar conmigo la primera noche, se acercó a la habitación mientras yo fingía dormir, se quedó de pie un rato sin saber si entrar o no, y al final se fue. Después no lo intentó más. Parecía entender que ya no tenía nada que decir que yo quisiera escuchar. En esos días, pensé muchas cosas, pero una se repetía constantemente, no podía dejarlo así. No iba a tragarme todo lo que había hecho como si no importara. No se trataba de venganza emocional, no quería gritarle ni hacerla sentir miserable con palabras, eso sería darle demasiado protagonismo. Lo que quería era dejarle claro que no podía hacer lo que había hecho y salir ilesa, quería que sintiera, aunque fuera una parte, de la humillación que yo estaba cargando. No tenía muchas opciones. No pensaba involucrar a la familia, ni quería montar un escándalo público, pero necesitaba algo que la hiciera ver que no iba a permitirle seguir adelante como si nada. Y lo encontré. Recordé que Clara había estado durante meses ayudando a su hermana con un proyecto personal, una tienda online de ropa artesanal. La ayudaba con las redes sociales, hacía fotos, gestionaba los envíos. Toda la parte digital la manejaba ella. Yo mismo la había ayudado un par de veces cuando tenía problemas con la web, así que sabía perfectamente cómo acceder al panel de administración. No era ilegal, yo había creado esa página, el acceso lo tenía guardado desde hacía meses, y aunque ya no la mantenía, el sistema era el mismo. En una noche de viernes, mientras ella dormía, accedí a la web y modifiqué todo el sistema de contacto, los formularios, las pasarelas de pago. No lo hice para estropear el negocio, no soy un salvaje, pero sí para que todo pasara por mí durante los próximos días. Cualquier pedido, cualquier mensaje, cualquier reclamación, pasaría primero por mí antes de llegar a ella o a su hermana. El objetivo no era sabotear, sino preparar el terreno. El sábado por la mañana, con todo listo, esperé a que saliera. Dijo que iba a hacer la compra, pero llevaba el pelo arreglado y se había maquillado. No le dije nada, solo asentí sin mirarla. En cuanto cerró la puerta, abrí su portátil, que también estaba sin clave, y me fui directo a la carpeta de fotos. Las copié todas en un pendrive, incluidas las que había ocultado. Después, las pasé al portátil y las organicé. No había muchas que mostraran rostros claramente, pero sí bastantes que dejaban claro el contexto. Elegí 4. Las más sutiles, pero igualmente comprometedoras. Una de ellas era en el sofá del salón, otra en una terraza que no reconocía, otra más en lo que parecía un hotel, y la última,
en el coche. Luego abrí un correo nuevo desde una cuenta anónima y lo redacté cuidadosamente. Estaba dirigido a su hermana, con copia oculta a 2 compañeras de su trabajo, incluyendo la responsable de la tienda donde trabajaban ambas. El texto era breve, directo, sin insultos ni amenazas. Hola, te envío este correo como advertencia, no como ataque. Hay ciertas cosas que es mejor saber a tiempo. Adjunto imágenes recientes que muestran una conducta poco profesional, especialmente teniendo en cuenta la relación laboral y familiar que compartís. No busco dañar a nadie, solo asegurarme de que cada uno sea consciente de la situación en la que se encuentra. Saludos. Adjunté las fotos, envié el correo y cerré todo. No tenía intención de hablar del asunto, ni de justificar nada. No quería que ella supiera de inmediato que había sido yo. Quería que sintiera ese nudo en el estómago al ver cómo su otro mundo, ese que había construido al margen del mío, empezaba a desmoronarse. No pasaron ni 2 horas hasta que comenzaron los mensajes. Primero fue su hermana, que la llamó al móvil varias veces, sin que Clara respondiera. Luego llegaron los mensajes. Ella los leyó sin responder, y su expresión fue cambiando con cada uno. Cuando llegó a casa, noté que estaba alterada. No me dijo nada, solo entró directo a la habitación, cerró la puerta y se quedó ahí. Al cabo de un rato salió y me miró con una mezcla de rabia y miedo. ¿Fuiste tú? Me preguntó sin levantar la voz. ¿Yo qué? El correo. Las fotos. Sabes perfectamente de qué hablo. No tengo idea de lo que me estás diciendo, le respondí, sin levantarme del sofá. Se quedó mirándome un segundo más y se fue. No volvió a mencionar el tema en todo el día. Pero su nerviosismo era evidente. No dejaba de revisar el móvil, escribía sin parar, salía al balcón para hablar por teléfono. Supuse que intentaba calmar a su hermana, minimizar el daño, dar explicaciones. Pero eso ya no me importaba. Lo que me importaba era que entendiera que esto no iba a quedar en una simple conversación entre pareja. Había cruzado un límite, y yo también. No fue hasta el martes por la noche que Clara decidió hablar conmigo. Se había pasado los días en silencio, caminando por la casa como si estuviera ocupada, como si tuviera 1000 cosas que hacer, aunque en realidad no hacía nada. No limpiaba, no cocinaba, no hablaba. Revisaba el móvil cada 10 minutos, se encerraba en el baño con la puerta cerrada con pestillo, y salía con los ojos hinchados pero la cara tensa. Yo seguía con mi rutina, fingiendo que nada había cambiado, pero sabiendo que todo lo que había entre nosotros ya no existía. Esa noche, después de cenar en silencio, entró al salón y se sentó frente a mí. No en el sofá, no al lado, sino justo enfrente, en la silla de madera que siempre decía que era incómoda. La misma en la que nunca se sentaba si podía evitarlo. Lo entendí como una señal. Venía a hablar en serio. No voy a preguntarte si fuiste tú, empezó sin rodeos. No me hace falta. Solo quiero saber qué vas a hacer ahora. La forma en que lo dijo me molestó. Como si me estuviera ofreciendo una oportunidad de salvar la situación, como si la decisión final dependiera de mí y ella estuviera abierta a negociar. No respondí de inmediato. La miré unos segundos, intentando contener todo lo que tenía acumulado. No quería gritar, no quería levantar la voz ni soltar ningún discurso barato. Solo quería que entendiera que ya no quedaba nada por decir. Pero ella no soportó el silencio. ¿De verdad te parecía necesario meter a mi hermana en esto? ¿Qué ganas con eso? Lo mismo que tú ganaste acostándote con otro en nuestra casa, respondí sin cambiar el tono. Supongo que querías sentirte viva, ¿no? Pues yo también. Y hacer que todo tu mundo se desmonte me ha hecho sentir algo parecido. Ella apretó los labios y miró hacia un lado. No era rabia. Era decepción. Pero no por lo que había hecho ella, sino por cómo había respondido yo. En su cabeza, yo debía ser el tipo maduro, comprensivo, el que aguanta porque ama.
Lo había sido durante años, pero eso se había acabado. No me interesaba darle explicaciones, ni hacerle sentir mejor. Solo quería que aceptara las consecuencias sin convertirlo en un nuevo drama. ¿Y ahora qué? ¿Nos vamos a separar? ¿Eso es lo que quieres? No lo sé todavía, le dije. Pero sí tengo claro que no pienso seguir viviendo con alguien que se folla a otro y luego viene a dormir conmigo como si nada. Eso no es un matrimonio. Eso es una farsa. Y si tú estás cómoda con eso, me parece estupendo, pero yo no lo estoy. Te pedí perdón, dijo bajando la voz. No. No lo hiciste. Dijiste que no te arrepentías. Dijiste que lo hiciste porque te hacía sentir cosas. No intentes ahora disfrazarlo. No eres una víctima. Tú tampoco, dijo, levantando por fin la vista. Me ignoraste durante meses. Te metiste en tu rutina. Dejaste de tocarme, de hablarme, de preguntarme cómo me sentía. Lo nuestro se estaba apagando, Dani. Y tú lo viste. Pero no hiciste nada. No lo hiciste tú tampoco, respondí sin vacilar. Y aunque lo hubieras hecho, nada justifica lo que hiciste. Podrías haberme dicho que querías separarte. Podrías haberme dicho que estabas cansada. Podrías haber hecho muchas cosas. Pero decidiste mentirme. Decidiste engañarme y seguir actuando como si todo estuviera bien. No me vengas ahora con excusas. Ella asintió despacio. Se levantó, caminó hasta la cocina y volvió con una hoja en la mano. La dejó sobre la mesa frente a mí. Era un documento de su abogado. Solicitud de separación. Ya había iniciado el proceso. No dijo nada más. Solo me miró con una expresión seca, cansada, como si todo lo que tuviera que decir ya lo hubiera dicho antes de llegar. Yo leí el papel sin prisa. No me sorprendió. De hecho, me alivió. Pensar en una conversación infinita de reproches y justificaciones me agotaba. Esto era simple, práctico, directo. Lo que más me impresionó fue que lo hubiera hecho antes de hablar conmigo. Significaba que ya lo tenía decidido. Que su plan no era arreglar nada, sino irse lo más limpia posible. La miré sin decir nada, doblé el papel y lo dejé sobre la mesa. ¿Y los papeles los preparaste antes o después de que tu hermana te mandara al carajo? No tienes ni idea de todo lo que ha pasado desde entonces, dijo con rabia. Perdí mi trabajo, mi hermana me bloqueó, mis amigas no me responden los mensajes. Me han cerrado la web. Me han borrado las cuentas de Instagram. Me han hundido. ¿Y tú crees que me importa tu sarcasmo? No te lo dije por sarcasmo. Te lo dije para confirmar que ahora entiendes lo que es perder algo. Solo eso. Se quedó de pie, sin saber si irse o sentarse. Al final, se giró y se fue al dormitorio. Cerró la puerta, pero no de un portazo. Simplemente la cerró con cuidado, como si ya no tuviera prisa por hacer ruido. Yo me quedé ahí, con el papel sobre la mesa, sintiendo por primera vez que todo estaba claro. No había nada más que discutir. Firmé los papeles una semana después. No porque quisiera cerrar rápido, sino porque ya no tenía sentido alargar nada. No dormíamos en la misma habitación, no hablábamos más que lo necesario, no compartíamos ningún momento que pudiera parecer de pareja. Clara no volvió a sacar el tema, ni siquiera cuando dejé el documento firmado sobre la mesa del comedor. Lo leyó en silencio, lo guardó en una carpeta y me dijo que al día siguiente lo llevaría a su abogado. No hubo lágrimas, ni abrazos, ni esa despedida dramática que algunas personas se imaginan cuando piensan en el final de un matrimonio. Fue simplemente el cierre de una etapa que ambos sabíamos que estaba muerta desde hacía tiempo. Lo que había sucedido no era el motivo real del final, solo fue la excusa definitiva para dejar de pretender que todo seguía bien. Después de eso, pasaron 3 semanas en las que convivimos en silencio, esperando a que Clara encontrara un piso donde mudarse. Yo le di el tiempo que necesitaba,
no por compasión ni por afecto, sino porque no quería entrar en una guerra innecesaria. No tengo hijos, no compartimos deudas importantes, no hay bienes que pelear. Todo podía resolverse de forma civilizada, y eso era lo único que me importaba en ese punto. Cuando por fin se mudó, lo hizo sin decirme adiós. Solo dejó las llaves sobre la mesa de la entrada y me escribió un mensaje 2 horas después diciendo que ya había salido y que intentaría no molestar. No respondí. Borré el mensaje y apagué el móvil. Me senté en el sofá, en el mismo lugar donde descubrí que todo se había roto, y por primera vez en meses sentí algo parecido a paz. No era felicidad, ni alivio, ni satisfacción. Era otra cosa. Una especie de silencio interno que solo aparece cuando el conflicto ha terminado. Me quedé ahí durante horas, sin tele, sin música, sin mirar el móvil. No hice nada. Solo estuve. Sin pensar en Clara, sin pensar en el otro tipo, sin pensar en los errores que cometí o en lo que podría haber hecho diferente. En ese momento no me importaba el pasado, ni tampoco el futuro. Solo necesitaba estar solo y dejar que todo ese ruido que llevaba dentro se apagara de una vez. No me dolía tanto que me hubiera engañado. Lo que más me jodía era haber compartido tanto con alguien que al final me borró como si no hubiera existido. No por despecho, sino por pura indiferencia. Eso sí me dejó tocado. Con el paso de los días empecé a recuperar una rutina que ya no tenía que compartir con nadie. Volver del trabajo sin tener que fingir interés por lo que no me importaba. Comer lo que me daba la gana sin pensar en si había alguien más. Dormir a la hora que quisiera, en silencio o con la tele encendida. Me acostumbré rápido, y me di cuenta de que no era tan difícil como pensaba. Me bastaba con no fingir. No tenía que ser fuerte, ni positivo, ni buscar explicaciones. Solo tenía que vivir mi vida sin que otra persona me la estuviera contaminando. Y así fue como empecé a ordenar todo. Vendí algunos muebles, redecoré la casa poco a poco, y comencé a salir más, no para conocer a nadie, sino para estar en otros lugares, ver otras caras, escuchar otras voces. Volver a ser alguien fuera de esa historia. Un día, sin buscarlo, me encontré con Sergio. Estaba en una terraza con unos amigos, y me llamó desde lejos. Me acerqué, lo saludé, y nos sentamos a tomar algo. Me pidió perdón. Me dijo que ojalá me lo hubiera contado antes, que le había costado muchas noches de insomnio. Le dije que no se preocupara, que había hecho lo correcto y que le agradecía haber tenido el valor. No teníamos nada más que decirnos. Me preguntó cómo estaba, y le dije que mejor. No feliz, pero mejor. Y era verdad. Había dejado de obsesionarme con los detalles. No pensaba más en si me engañó una vez o 100, si se acostó con él en mi cama o en otro sitio, si lo amaba o solo le servía de distracción. Todo eso ya no tenía valor. Lo importante era que no iba a permitir que nadie me pusiera en ese lugar otra vez. No busqué volver a enamorarme, ni quise llenar el vacío con sexo o con otras historias. Me dediqué a mí, no porque sonara bonito, sino porque era lo único que tenía. Volví al gimnasio, empecé a leer de nuevo, volví a quedar con amigos que había dejado de ver por culpa de la rutina. Hice todo sin prisa. No para reconstruirme ni para demostrar nada, sino porque necesitaba volver a sentir que mi vida tenía algo más que recuerdos con Clara. Poco a poco, empecé a disfrutar de las cosas simples sin necesidad de compartirlas. Y cuando alguien me preguntaba si estaba bien, ya no tenía que mentir. Podía decir que sí. Porque, aunque me costó, entendí que uno no se cura de un golpe así de la noche a la mañana. Pero tampoco se queda roto para siempre. Ahora, cuando alguien me pregunta por mi exmujer, solo digo que ya no hablamos, que cada uno sigue su camino. No necesito dar detalles, ni contar la historia completa. Porque la verdadera historia no es la de la traición, ni la de la venganza, ni la de los gritos o las lágrimas. La historia real es esta: un hombre que vivió algo que no esperaba,
que reaccionó como pudo, que no lo manejó perfecto, pero que al final no se quedó ahí. Esa es la historia. Y con eso, para mí, basta.